Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a usted que nos acompaña a través del canal 181 del sistema Skype. Como siempre, les recordamos que tenemos habilitado el número 7697-1235 para que nos deje ahí sus comentarios y preguntas. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp y póngase en contacto también con el espacio de la entrevista de Hechos AM, así como con los noticieros de Canal 12. Esta mañana vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad. Ya les adelantábamos la situación de la discusión que existe sobre el salario mínimo, pero como siempre hay aspectos importantes que queremos destacar sobre esta temática. La ilusión de ganar unos dólares más se está diluyendo para miles de trabajadores que ganan el salario mínimo. Tanto el gobierno como el sector privado consideran necesario el incremento, pero tienen serias diferencias sobre los montos. El tema sigue atascado en el Consejo Salvadoreño para el Salario Mínimo, conformado por el gobierno, sector privado y sector trabajador. Los representantes del sector trabajador han acusado recientemente a la titular del Ministerio de Trabajo de estar dilatando la aplicación del incremento con fines políticos, de intentar incluir en la discusión a sindicatos afines al gobierno y que el incremento se ajuste a la reforma de pensiones que el gobierno está tratando también de poner en marcha. En la actual correlación de fuerzas, en el Consejo se acordó un incremento del 15% dividido en 3 años. Esto en relación a la capacidad de las empresas para pagar un monto más alto. Según cálculos hechos por algunos miembros del Consejo, los trabajadores han dejado de percibir un estimado de 10 millones de dólares acumulados desde junio a la fecha. La ministra, por su parte, ha expresado en los últimos días que está buscando un incremento justo para la población trabajadora. El gobierno propuso $250 de salario mínimo para las zonas rurales y 300 para el área urbana. En el Consejo están representados 2 miembros de la empresa privada, 2 de los sindicatos y 3 representantes del gobierno que tienen que validar lo que acuerden las 2 partes anteriores. El acuerdo entre empleadores y sindicatos se hizo el 1 de junio pasado. En el Consejo los votos a favor fueron 4 y los que estaban en contra fueron 3, por lo que el gobierno solo debía validar la decisión. Pero al contrario, dice la parte laboral y privada, que el gobierno no ha hecho nada con el decreto de incremento, ni lo veta ni lo envía observado. El sector privado ha manifestado que no se puede incrementar el salario mínimo a los porcentajes que el gobierno busca, porque eso puede ser contraproducente. Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ha calificado la propuesta gubernamental de populista y poco apegada a la realidad. El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, mientras tanto, ha dicho que los trabajadores no aceptan lo aprobado al considerar que no compensa las necesidades que enfrentan. En medio de este cruce de declaraciones, los trabajadores siguen esperando que se tomen las decisiones pertinentes para mejorar sus ingresos. Con base a la propuesta aprobada, los trabajadores del sector industria devengarían $258.93, los del sector comercio $263.03, mientras que los empleados de la maquila obtendrían $221.44 y el sector agrícola $124.11. En el sector industria, el porcentaje de aumento equivale a $12.33 respecto al sueldo actual. En el caso del comercio sería de $11.33, para la maquila se incrementa a $10.54 y el sector agrícola sería de $5.91. Algunos analistas y sectores políticos consideran el incremento de pírrico y poco apegado a las realidades del país. Esta mañana vamos a conocer qué está pasando con el tema y en cuánto tiempo se podría llegar a una solución. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados para este día martes 29 de noviembre. Saludamos primero a la señora ministra de Trabajo, Sandra Guevara. Un gusto recibirla, señora ministra. Encantada, un placer. Un placer que nos acompañe. Nuevamente aquí en el canal, gracias. También saludamos al jurídico de esa cartera de Estado, al abogado Walter Zúñiga. Bienvenido. Mucho gusto, buenos días, Manuel. Muy amable. Y también se encuentra con nosotros Alejandro Rosales, él es el presidente del Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo. Bienvenido a Canal 12. Buenos días a la amable teleaudiencia y gracias por la invitación. La pregunta que surge es, ¿qué ha pasado con ese acuerdo al que se le dio luz verde el 1 de junio? Sí. Uno de los cuestionamientos que hace los sectores involucrados dicen, el gobierno dijo que iba a analizar lo acordado y que iba a hablar de una observación o que iba a tomar una decisión. ¿Qué ha pasado, señora ministra, a noviembre ya? Bueno, mire, primero quiero hacer una aclaración por el reportaje que acabo de escuchar. No es simplemente que el gobierno va a validar la decisión de la propuesta que se nos ha hecho llegar. Uno, por las inconformidades de la mayoría de los sectores de este país, que lo podemos ver reflejado en la encuesta de la UCA. Sí. Un 73.7% en la encuesta está negando esa propuesta que nos hizo llegar la ANEP junto a, en este caso,
o validada por el sector laboral, ¿verdad? Esa era una de las aclaraciones. Y lo otro, reiteradas veces lo he dicho, en realidad no es una propuesta populista. Aquí quiero aclararlo. La propuesta del ajuste al salario mínimo, lo que indica en la legislación, o sea, que es la Constitución de la República, el Código de Trabajo, establece que se debe de tomar en cuenta el costo de vida. Y los montos de los incrementos que salen ahí no reúnen el costo de vida en este país. Por ejemplo, ni siquiera el costo de la canasta de alimentos. Por eso me parece a mí que debo de hacer estas aclaraciones, no, definitivamente con sí. lo presentado antes en este reportaje. Recuerde que el reporte nosotros recogíamos las declaraciones que han dado la contraparte en el Consejo del Salario Mínimo, sí, tanto el sector privado, representado en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, como los representantes del sector laboral, que en este momento tienen participación en las decisiones sobre salario sí, mínimo. Y son declaraciones, con base a declaraciones que ellos han dado, es que hacemos el reporte y por supuesto que lo ponemos a disposición para que usted pueda dar sus explicaciones y su punto de vista sobre el tema. Muy bien, por eso estoy haciendo estas aclaraciones y como ya el secretario técnico también lo ha expresado, por supuesto los trabajadores no aceptan esa propuesta del sector empleador avalada por el sector laboral. Entonces, por eso nuestro gobierno hemos hecho una propuesta de $300 y de 250, homologada de una tabla de 9 a 2. Entonces, eso quizás con el reportaje. Luego, este día es interesante poder estar aquí con la ciudadanía para poder informar cómo va el proceso de este, digamos, ajuste al salario mínimo. Si bien es cierto, el proceso no está cerrado. No hay nada que me establezca a mí como titular tiempo para poder devolver las observaciones. No hay plazos fatales. No hay plazos. Incluso el Consejo Nacional de Salario Mínimo hubo un periodo de más de 5 años que ni siquiera se revisó y no hubo ajuste. Con esto no quiero justificar que ahora se dé esa situación, por supuesto que no. Estamos en otra situación, en otro contexto. Ahora lo que nos trae aquí, por supuesto, yo aquí lo quiero decir muy claramente. Como titular he sido muy respetuosa de todas las peticiones que han llegado al despacho y también al Consejo respecto a las audiencias de distintos sectores. Hemos atendido casi ya 35 audiencias. Yo decidí esperar que esas exposiciones se cerraran para luego regresar las observaciones. Aún hacen falta algunas y por respeto a la opinión y a la participación de las opiniones de las personas, ya que el Consejo y principalmente la ANEP y la representación laboral no tomaron en cuenta todas las propuestas que llegaron para discutirlas y tuvieran elementos importantes para la toma de la decisión. Eso no se tomó en cuenta. Me parece que es una falta de respeto y también que no es en el marco de la democracia que estamos construyendo. Entonces, en ese sentido yo he sido respetuosa y por eso he tomado el tiempo necesario para esperar que se puedan finalizar estas audiencias y remitir las observaciones. Aclarado eso, bueno, en este momento estamos en el proceso de elección de la nueva representación de la representación laboral y también empleadora. Yo creo, señora ministra, es importante decirle a las personas que nos sintonizan que el Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo está integrado por una representación del sector laboral, una representación del sector empresarial y la representación del sector gubernamental a través del Ministerio de Trabajo. Es un ente tripartito que por supuesto tiene su propia, digamos, autonomía. Por supuesto, cada una de las partes ahora ya han finalizado su periodo. Este periodo es de 2 años y esto está con base legal al artículo 151 del Código de Trabajo, donde señala que los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones por un periodo de 2 años y que ejercerán sus cargos hasta que sean sustituidos o sustituidas.
Hay un elemento importante, yo escuchaba y leía unas declaraciones suyas donde decía de que consideraban que no había representación laboral, o por lo menos ustedes consideraban que no había una representación que de verdad sentara posición por parte del sector trabajador. Me gustaría que habláramos de ese punto en específico, de cómo ven ustedes las diferentes representaciones en el Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo, donde se está tomando la decisión respecto a este ajuste al salario mínimo. Mire, yo quiero expresar aquí, bueno, quizás lamentar, porque la representación que existe en este momento ya tiene 40 años, 20 años de representar varios entes tripartitos, no solamente el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que es el movimiento laboral salvadoreño. Ha estado participando en el Fondo Social para la Vivienda, ha estado participando en el Seguro Social, aunque no esté activo el Consejo Superior de Trabajo también. Entonces son 5 entes tripartitos. El único lugar donde no tienen representación es en el INSAFOR. Pero de ahí, en todos los espacios están. Ahora, estas personas yo ya no sé si participan porque tienen un interés económico, porque las personas que están ahí dentro en este momento lo han dicho en medios de comunicación, que no representan a nadie y que ya no tienen además vínculos laborales. Incluso una persona es empresaria dentro de ese consejo. Es lamentable que no tengan un vínculo laboral y que no obedezcan a los intereses de los trabajadores, porque la decisión que ellos tomaron para avalar la propuesta de ANEP, abandonaron la propuesta que ellos tenían y la dejaron a un lado. Eso ha indignado a muchos trabajadores, incluso de ese mismo movimiento, que nos han expresado esa indignación. Entonces, la representación, por supuesto, está en un ente tripartito que debe de tener en primer lugar, intereses claros que respalden a la clase trabajadora de este país, pero parece que estas personas en realidad no representan esos intereses y ha habido un rechazo muy grande de todas las organizaciones sindicales hacia estas personas por esa decisión tomada y no se sienten representadas. ¿Considera usted que es momento de reestructurar el Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo? Mire, claro que sí, porque ya venció su periodo. Esto es en base a, digamos, al Código de Trabajo y también al Reglamento de Elección, que en su artículo 10 también lo establece. Retoma lo que establece el artículo 151 y, por supuesto, hay que hacer, a mí, como titular de esta cartera del Ministerio de Trabajo, muchas organizaciones sindicales se han acercado a pedirme que este proceso, por favor, que lo llevemos a cabo. Ahora, no es simplemente, digamos, la petición, sino con base a la ley y, por supuesto, esto está basado en el Código de Trabajo y el reglamento del Consejo Nacional de Salario Mínimo. Presidente del Consejo del Salario Mínimo, ¿cuál es su punto de vista sobre esta situación de la que está planteando la señora ministra? Bueno, retomando lo último, el proceso de elección, la instancia salario mínimo es una institución permanente. Resulta que el relevo solo se da al estar electos los nuevos. Por lo tanto, usted, aunque lleve cualquier proceso dentro del Consejo, vencido el periodo, está en toda la facultad, y ese periodo se venció en marzo de 2015, para iniciar el proceso. Pero como estaba abierta esta etapa de negociación del incremento de las nuevas tablas, se estuvo revisando la legislación y se consideró ya oportuno hacer el proceso de elección, y esto es lo más normal. Son dos situaciones que trabajan en la misma dirección, que se está revisando, pero igual eso no es una traba o no hay una condición que si usted está revisando los incrementos de salario no debe hacer elecciones. El tiempo está vencido y hay que hacer una nueva elección. Y vale decir que en términos de representatividad, el Ministerio de Trabajo realizó un estudio de lo que representa actualmente la clase trabajadora organizada respecto de la población trabajadora en general, y es el 6%. Y lo que está representado en el Consejo del Salario Mínimo es el 0.083%, no llega ni a 1%. Entonces debe buscarse la mayor representatividad. Entonces 6% no es representativo
del resto del 94% de trabajadores que no son organizados. Y el 6%, de ese 6%, apenas una décima parte está decidiendo el futuro de los salarios. Por lo tanto, eso requiere de la instancia pública, porque nuestra representación no es en representación del gobierno, valga la redundancia, sino que es en representación del interés público. Cuando el legislador hizo el Código de Trabajo, dijo, la representación del gobierno tendrá depositado el interés público. ¿Y qué es el interés público? Ver lo social, lo laboral, nos toca una gran responsabilidad, porque también se administra el proceso de elección. Entonces, en ese marco de situación de competencias es que se están dando el proceso de revisión y el de elección. Ahora bien, la representación laboral que tiene en este momento el Consejo ha dado algunas declaraciones y ellos decían de que ustedes como Ministerio de Trabajo estaban buscando incluir dentro de esa representación a sindicatos afines al gobierno. Me gustaría que usted como titular de la cartera de trabajo diera su punto de vista también sobre estas declaraciones que no hay duda que en determinado momento generan controversia sobre lo que está ocurriendo dentro del Consejo del Salario Mínimo y lo que está ocurriendo con la discusión de este ajuste del salario. Bueno, mire, quiero aquí aclarar porque ellos han hecho un manejo inclusive de que los sindicatos públicos no pueden participar. El Código de Trabajo establece, y por la reforma que se hizo en 1999, se establece que los sindicatos públicos tienen ya, digamos, primero a la organización sindical. Y por supuesto con los derechos que tienen de la organización sindical, el Ministerio cuenta con el registro de, en este caso, sindicatos públicos, privados, autónomos, de gremios e independientes. En ese sentido, el Ministerio ha abierto esta convocatoria para que participen todos los sindicatos que están en el registro del Ministerio de Trabajo. No hay ninguna, tendencia como ellos lo están expresando. Aquí seguramente, como ellos han tenido monopolizadas las representaciones, por supuesto, ahora que se abre esta posibilidad, podrán pensar de que ya no tendrán la misma posibilidad de monopolizar la representación en los entes tripartitos. Así que lo que está establecido y estamos actuando con base a la ley es que entran y participan todos los sindicatos que están, registrados a nivel del país. ¿Para cuándo se podría hacer una nueva elección de la representación laboral o las representaciones dentro del Consejo? Bueno, mire, el proceso en primer lugar está definido, esta titular, con base a la competencia que se me da legal, en términos administrativos, hay acuerdos ministeriales. Uno, para elegir dos comisiones, la comisión de elección y la comisión de escrutinio. Y además, la, elaboración del instructivo para poder llevar a cabo todo este proceso. De manera que las personas que aquí están presentes, el licenciado Rosales y el licenciado Walter Zúñiga, son parte de la comisión de este proceso de convocatoria para elegir estas nuevas representaciones. Está también la directora ejecutiva, está también un colaborador de prensa y relaciones públicas y una persona que está en el Departamento de Organizaciones Sociales. Esta comisión está delegada por mi persona y es la comisión encargada de todo este proceso, de la convocatoria, que han sido 3, inició el 31 de octubre y finaliza este día precisamente 29. Este día 29 finaliza para poder recepcionar las boletas o las papeletas que se han retirado para que puedan emitir el voto de los sindicatos. Esto, es lo que está en el proceso y que precisamente la comisión finalizará con, el recibimiento de los votos a través de todos los sindicatos que tengan el registro y que estén activos y que tengan en orden sus credenciales. Señor Zúñiga, su punto de vista sobre esta situación de la que nos ocupa esta mañana. Sí, buenos días, Manuel. Con respecto a lo que ya la señora ministra comentaba, ¿verdad? De que existe una comisión que está llevando a cabo el proceso y también de eso se ha hecho un mal manejo,
¿verdad? Porque se ha dicho de que esa comisión es la que va a elegir a las personas que van a representar al nuevo Consejo Nacional de Salario Mínimo. Y no es así, esta comisión termina su periodo, ¿verdad? Hasta el momento en que todos los sindicatos y toda la empresa privada pues emitan la papeleta en sobre cerrado, ¿verdad? Y sellado a través de las personas que están delegadas para recibirlos. Entonces la comisión culmina con el recibimiento de todos estos sobres sellados y luego se los entrega a la comisión de escrutinio, que es la próxima, la encargada que va a estar en el conteo de los votos. En esta nueva comisión, que es la de escrutinio, está integrada también por el vicepresidente actual del Consejo Nacional de Salario Mínimo, por parte de los trabajadores, y la persona que representa la vicepresidencia también del sector patronal. Entonces va a ser una comisión conjunta, ¿verdad?, para que el proceso sea transparente. Aparte de eso, la señora ministra ha tomado a bien invitar a la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, ¿verdad?, para participar como delegación, como observadora, y al Tribunal de Ética Gubernamental. Asimismo, también se ha hecho una invitación pública a los medios para que puedan participar de ese evento, que va a ser el día 5 de diciembre, ¿verdad?, que es donde se va a hacer el escrutinio, se van a abrir los sobres y se va a hacer el conteo de las personas, quién ha obtenido más votos de las representaciones sindicales y patronales. Aquí hay un elemento a aclarar, porque también se ha hecho un mal manejo. Es lamentable que estos señores del movimiento laboral salvadoreño, teniendo tantos años de estar en el Consejo, no tengan el conocimiento de lo que regula, en este caso, un instructivo que es el que nos permite, en este caso, actuar para hacer el proceso de elección y de escrutinio. Este instructivo que se ha realizado, que aquí lo tengo, en realidad no debe de pasar por la Asamblea Legislativa. Esto no es competencia de legislación de la Asamblea Legislativa. Eso es competencia del Ejecutivo. Es competencia de esta titular. En este caso, nombrada la comisión, es la comisión la que tiene que ver con este procedimiento. Yo, por supuesto, mandato a la comisión y es la comisión la encargada de la elaboración. Aquí está. Y ni tampoco debe, o sea, este instructivo tampoco debe de pasar por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Es un instructivo de un procedimiento de funcionamiento para este periodo nada más, en el que se hace la elección. Punto. No tiene otra competencia más. Entonces quiero aclarar, porque es lamentable que se quiera confundir a la ciudadanía y que se quiera decir de que estamos infraccionando, en este caso, un procedimiento que no tiene nada que ver con lo dicho por estos señores. Entonces lo aclaro. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM, esta mañana de martes, estamos hablando sobre el salario mínimo, el ajuste que está en discusión en el Consejo y la elección de nuevos miembros de esta entidad. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre la situación del ajuste al salario mínimo. Tenemos como invitados aquí en el estudio a la señora ministra de Trabajo, Sandra Guevara. También está con nosotros el presidente del Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo y también al representante legal del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando sobre diferentes puntos que han surgido y que se han puesto sobre la mesa de discusiones a raíz de este tema del ajuste al salario mínimo. Recordemos que una propuesta fue avalada allá por el 1 de junio, pero hasta ahora esa propuesta sigue pendiente debido a la discusión que se ha generado, porque la parte gubernamental ha dicho que ese incremento que se avaló no es suficiente para las necesidades del sector trabajador en este momento. Señora ministra, usted solicitó a la Organización Internacional del Trabajo un porcentaje o un estudio que indicara qué porcentaje sería factible incrementar. ¿Hubo respuesta de parte de la Organización Internacional del Trabajo sobre esa solicitud que usted había hecho? No, yo no he hecho esa petición. Lo que pasa es que yo lo leí en unos reportes de prensa donde se hablaba que se había hecho una solicitud. No, voy a aclarar. Lo que yo hice fue una petición a la OIT de hacer un estudio para ver el comportamiento histórico que ha tenido el país en las tendencias de los ajustes del salario mínimo. Y luego nos establece, digamos, el convenio 131, que tengamos un método para poder, digamos, hacer los ajustes, lo que en el país nunca se ha discutido y nunca tampoco se ha tenido a bien definir ese método. En Costa Rica, por ejemplo,
tienen ese método y cada 6 meses hacen los ajustes. Eso es interesante porque no se tendría que estar en esta situación si hay ya una definición de parámetros, de criterios, y en este caso lo que establece nuestro país es el costo de vida. Esos son los criterios que se deberían de evaluar para que en este método estén establecidos. De manera que esto es, digamos, un poco independiente de lo que en este momento estamos llevando a cabo. La OIT tiene la petición y ha dicho que va a elaborar este estudio, y precisamente por la carencia que ha tenido en este caso la representación empleadora de no haber presentado un estudio que indicara cuál era en este caso el ajuste apegado a lo que establece el Código de Trabajo, la Constitución, y mucho menos por no contar por un método para poder hacer el ajuste. De manera que obviamente la población trabajadora tiene una expectativa para que el ajuste de salario mínimo en realidad pueda mejorar su calidad y condición de vida. Lo que está proponiéndose como sector empleador y laboral no reúne las condiciones del costo ni siquiera de alimentos. Por tanto, ¿qué podría hacer la clase trabajadora con esos ajustes que ni siquiera tienen para poder, digamos, resolver la canasta de familiar? En el caso de la urbana, que es de más de $400, lo que se pasó ahí en la tabla relacionada al incremento que se está proponiendo no reúne ni siquiera eso. ¿Y qué sucede con la educación, con el vestuario, con la salud, con todos los costos que tienen, digamos, de pago de recibos que se necesitan pagar, agua, luz, los fundamentales? Por tanto, lo que propone el gobierno es acercarnos más a resolver, digamos, el costo de vida. Igual, nuestra propuesta es que no se alargue tampoco a que sea en 3 años que se revise. Entonces, la pregunta, si se tiene un ajuste mejor para el salario mínimo, claro que dinamiza la economía, hay más nivel adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, y eso por supuesto beneficia a cualquier empresa, ya sea de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Yo creo que el país gana en todos los ámbitos de la economía del país. Un aspecto importante sería tener una base técnica para estar haciendo los ajustes periódicos o las revisiones periódicas del tema salario mínimo, porque como usted bien lo decía, en El Salvador pasa un buen periodo y nadie habla del salario mínimo. Sí, porque imagínese, se revisa cada 3 años. Cada año hay que hacer, digamos, los análisis macroeconómicos, si ha habido inflación, si ha habido incrementos a los costos de los alimentos. En general, habría que hacer una revisión, y eso no lo incrementa en el ajuste al salario mínimo. Hay que transcurrir 3 años cuando, por ejemplo, se llevó a cabo la dolarización. Los salarios nunca se ajustaron a la realidad dolarizada del país. Eso es una deuda para toda la población trabajadora. Por tanto, eso es un buen punto de partida. Nuestro gobierno hicimos un estudio bastante amplio con 8 criterios que tomó en cuenta muchos elementos, entre ellos la inflación, el tema mismo de la productividad, el tema mismo, por ejemplo, de la competitividad. Fueron 8 criterios que fundamentan la propuesta que hemos hecho. En realidad, hay muchos sindicatos que propusieron hasta $550, pero eso ni siquiera se llevó a la discusión, a la mesa, y fue invisibilizado. Hubieron costos de pagos de los análisis que llevaron a cabo esas propuestas, pero lo más lamentable fue que no se tomaron en cuenta. Por eso es importante lo que la OIT nos va a presentar, porque nos puede recrear de una manera muy imparcializada, en el sentido de que no lo hace el gobierno y no lo hace otra de las entidades que conformamos la tripartita. Por supuesto que lo relevante es que cada una de las partes presente un estudio y diga, con base a, hemos propuesto este ajuste, pero lamentablemente ni
digamos, representación empresarial ni laboral presentaron ningún estudio. De eso carece las propuestas presentadas por estos dos sectores. Por eso es relevante tener este método. Señor Rosales, ¿qué le diría usted a las personas en este momento que nos sintonizan y que están a la expectativa de lo que puede pasar con el ajuste al salario mínimo en El Salvador? Bueno, en principio que no está finalizado el proceso, perdón, no es cierto que todo quedó ya ahí, como que no va a haber incrementos, se está manejando. Tampoco es cierto lo de los 10 millones, porque apenas un 5% está creciendo, son centavos. Yo no sé de dónde en 4 meses han sacado de semejante cantidad. No han dicho, bueno, miren, de todos estos rubros de comercio, industria, servicio, tanto van a recibir el beneficio. Justo cuando ellos han sostenido, sobre todo la empresa privada, que apenas el 18% de los 700.000 cotizantes privados que tiene el seguro van a recibir el beneficio. Entonces se manejan cifras con otro interés. ¿Considera usted que el sector laboral y el sector empresarial están haciendo un juego político también del tema del reajuste del salario mínimo? Bueno, yo creo que es obvio. La forma de abordar el tema dice mucho del tinte político que le ponen, pero esa es una manera de solapar la irresponsabilidad de no asumir los criterios que le da la normativa al código. Nosotros incluso, FESPAD, en una de las audiencias que es la Fundación para el Estudio del Derecho, llegó y dijo al Consejo, miren señores, ustedes no fueron electos en este Consejo para venir a tomar una decisión a su antojo. Ustedes tienen parámetros que les establece la Constitución. Es más, la Constitución en el artículo 38 sí dice que el Código de Trabajo tendrá por objetivo principal armonizar las relaciones obrero-patronales. Y eso es lo que ellos dicen, increíble, ¿verdad? Cuando está definido las competencias de los 3 sectores que nos representamos en el Consejo, ellos dicen que nuestra labor como gobierno es mediar reglas neoliberales de pensamiento. Eso no está acorde al diseño constitucional ni al Código de Trabajo, porque la Constitución misma dice, sí, es para armonizar, pero estará fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores e incluirá especialmente los derechos siguientes. La Constitución dice especialmente los derechos siguientes. ¿Cuál es ese? Todo trabajador tiene derecho a un salario mínimo que se fijará periódicamente y que debe atender al orden material, moral y cultural. La Constitución da principios y ahí le rige a uno eso. Entonces, no las personas que están viendo el tema de discusión del salario mínimo dentro del Consejo, yo solo pongo un ejemplo de irresponsabilidad. Actualmente en el campo a usted no le trabaja a nadie por menos de $6. Esa es una realidad fáctica del campo. Y resulta que esas tablas salariales del 5%, cuando usted las pone en el tiempo, porque es de incremento de 5, 5 y 5, en el campo hay 7 tablas salariales. Ninguna de esas tablas, allá en el último año de 2018, llegará a $5. Ninguna. ¿Cree usted que es responsabilidad o no del gobierno tener cuidado en fijar una tabla que va a generar un disparo de precios con una grave afectación al campo y no van a recibir ningún beneficio? Y nosotros representamos el interés público, sí, también de los trabajadores del campo. Eso es el problema de fondo que tiene, no discutir más a fondo ese tema y que regrese las observaciones al Consejo y decirle, no, miren, esas tablas ni corresponden al diseño, no están sustentadas en una base de estudio, las 12 propuestas que ustedes recibieron no las tomaron en cuenta y hasta su misma tabla tiene contradicciones de montos. Entonces hay todo un proceso que se ha llevado y por supuesto el Consejo al abrirse y recibir esas 12 audiencias adquirió un compromiso con los ciudadanos y ciudadanas que hicieron sus propuestas para incrementar el salario mínimo, porque es un tema de país. Esa apertura no puede quedar soslayada en una decisión, mire, nosotros tenemos el 2-1 y eso basta para decidirse. Entonces, la responsabilidad y lo que hay de fondo en esto es que debe de fijarse una tabla salarial que cuando se incremente no vaya a ser un prejuicio, ¿verdad? Se va a disparar, va a salir más beneficiado el mercado porque va a disparar sobre pretexto que hay un nuevo salario a cobrar más, pero los trabajadores no van a tener poder adquisitivo. Eso es lo que yo a todo trabajador y trabajadora salvadoreña les digo, cuidado, atención, que lo que estamos discutiendo acá es que los montos sean más elevados. Eso es el fondo de todo.
Señor Zúñiga, ¿cuál es la base legal de la representación de cada sector dentro del Consejo? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista jurídico? Porque él decía que un sector está diciendo que el gobierno debe ser solo un regulador, pero vemos que también es un actor importante a la hora de la toma de decisiones, no solo un regulador. Sí, quizás para darle continuidad a lo que decía el licenciado Rosales, ¿verdad? Ya el artículo 38 de la Constitución nos establece en el numeral segundo de que para fijar el salario mínimo se atenderá sobre todo el costo de la vida. Entonces yo creo que eso es lo que se está dejando de lado a la hora de tomar las decisiones de votar por un incremento, ¿verdad? Y luego lo ratifica en el Código de Trabajo, en su artículo 146, que también nos menciona que para tomar la decisión del salario mínimo tiene que tomarse en consideración el costo de vida. Entonces yo creo que son cosas que las personas que están representando ahí pues deben tomarlas muy en cuenta, ¿verdad? Luego a partir del artículo 149 encontramos nosotros, del Código de Trabajo, ¿verdad? Encontramos nosotros la conformación que se debe dar dentro del Consejo Nacional de Salario Mínimo, que es donde nos dice que está integrado por 3 representantes del gobierno, 2 del sector empresarial y 2 del sector trabajador. O sea, esa sería como la normativa jurídica, por decirlo así, ¿verdad?, de representación dentro del Consejo. Además de eso, tenemos también el reglamento para elegir, ¿verdad?, que es un reglamento ya un poco anticuado, ¿verdad?, porque es de 1964, pero no ha habido otro. Entonces este reglamento ya nos establece los parámetros, cómo se eligen esas representaciones, y es lo que en este momento nosotros estamos llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo. Señora ministra, a mí me interesa también un aspecto importante. La gente que está formando parte del Consejo del Salario Mínimo, ¿tiene algún tipo de beneficio al estar ahí? Porque usted nos dice que hay personas que tienen 20 años ahí. ¿Se obtiene algún tipo de beneficio al estar participando en esto? Sí, por supuesto, reciben una dieta mensual y prácticamente en el ministerio lo que se eroga es una cantidad de, bueno, un salario mínimo en realidad, por 4 sesiones. Aquí tengo yo un reporte de lo que cada una de las personas recibe. Por ejemplo, en el caso, vamos a ver, aquí tenemos un comportamiento de un resumen de $170,688.73 de todo el periodo desde el año 2010 hasta la fecha. Eso es lo que han recibido Esto ellos. es lo que han recibido, pero quería también mostrarles, por lo que yo comentaba al respecto, y seguramente por las declaraciones irresponsables que estos señores han dado, ¿verdad? Y por supuesto que aún uno no sabe si es del interés, digamos, de los trabajadores, la representación, o por un interés económico. Aquí podemos ver desde el año, aquí vamos a ver, esto está desde el año, vamos a ver, por ejemplo, 2011. Son las mismas personas las que aparecen con una cantidad, por ejemplo, el señor José Israel Huiza Cisneros. Él recibe anualmente una cantidad de $2,228.85. De igual manera, el señor Miguel Ángel Alfredo Ramírez, que son los propietarios. Y los suplentes devengan lo mismo, que es este señor Israel Sánchez Cruz y el señor José María Esperanza Amaya. Esto es año 2011. Nos vamos ahora al año 2012. Son los mismos señores recibiendo las mismas cantidades de dietas. 2011, 2012, tenemos aquí 2013, igual son los mismos señores. 2014, 2015 y 2016, solo para que vean, ahí están subrayadas en color amarillo. Igual llegamos hasta el año 2016, 2015, 2016. Debo decir que en otros países, en estos entes tripartitos no reciben ninguna dieta, pero aquí desde hace años se ha establecido en la ley de salarios que reciban una dieta por la función que se les delega dentro de todos los entes tripartitos y las paritarias que existen en el país. Y como se ve, pues no es una cantidad despreciable. Anualmente el Consejo recibe $43,404. Y aquí quiero aclarar, porque ahí hubo un manejo de que se percibía nada más $500 para el funcionamiento del Consejo. Son $5,000.
se le escaparon los ceros seguramente a esa persona, pero en efecto son 5,000. ¿Y esos son fondos erogados de fondos del Estado? Del Estado, son presupuestos que este ministerio presenta al Ministerio de Hacienda para que sean aprobados. Y esto solamente es en el caso del Consejo Nacional de Salario Mínimo, pero además estos mismos señores, como están en distintos entes tripartitos, el Ministerio de Trabajo, estando activo, el Consejo, inclusive estando inactivo, el señor Ricardo Antonio Soriano, aquí tengo todo el récord del registro que tenemos en el ministerio, con una erogación de $117,065, porque este señor aparece como asesor de, digamos, del sector laboral. Yo no sé cómo es que llegó esa figura al ministerio, dentro del consejo, para percibir un salario por contrato. ¿Y eso en cuánto tiempo ha percibido esa cantidad? Desde el 2006. Desde el 2006. Por eso es importante decir que también debe de existir aquí el tema de la alternancia, la inclusión, la democracia, la representación. Y aquí quiero decir, la misma OIT tiene un concepto de la representatividad, no solamente por la mayor cantidad de sindicatos o de personas afiliadas, sino que también de, digamos, una inclusión o una representación, aunque sea minoritaria, pero de distintos sectores. Pero a veces se malinterpreta en el caso, por ejemplo, de las representaciones. Y aquí por eso me gustaría también aclarar que en el instructivo que el Ministerio de Trabajo ya cuenta para este proceso, se decidió que las personas secretarias o secretarios de cada uno de los sindicatos fuesen a retirar la papeleta por algunas anomalías que se han dado. Y eso obviamente es apegado a la ley, lo que hemos llevado a cabo, y de costumbre también así se ha hecho en periodos anteriores. Me gustaría que el licenciado Rosales pueda dar a conocer esas anomalías de estos señores, Movimiento Laboral Salvadoreño, que son ilícitos, son situaciones anómalas que hemos visto y están ahí en los papeles. Así ¿De qué anomalías estamos hablando, licenciado Rosales? Suplantación de firmas. Nosotros hicimos una investigación dentro del Departamento de Organizaciones Sociales de este caso. Esta es la papeleta de votación 2010 y esta es la de 2013. Ya en la fotocopia de estas mismas papeletas se puede ver algo interesante. 2010 y 2013 estaba la misma persona de acuerdo al registro que nosotros llevamos en el departamento. El registro por año, porque van cambiando por año. Entonces encontramos a la misma persona, pero nos resulta que al observar, en el caso de 2010, esta fue la firma, y 2013, esta es la otra firma. Aquí no es que el garabato pues cambió, ¿verdad? Sí. No, es claro que son dos firmas diferentes. Y como estos hay varios casos en que solo llegaban a traer los paquetes de papeletas, se las llevaban a sus federaciones, las llenaban, hasta nos aparecía con una reglita, como que plana habían hecho. Y luego llegaba, cuando usted ve lo que dice firma del secretario o secretaria general, no cualquier firma. Entonces, ante eso nosotros, la comisión determinó, bueno, un mecanismo que debemos de poner de filtro es que traiga la credencial que está vigente, extendida por el departamento, y que venga a firmar la persona secretaria general o secretario general como una garantía de transparencia que está retirando la persona que presenta su documento único de identidad acorde a esa credencial que extiende el departamento. Ese filtro ha generado reacciones, quejas, ¿verdad? Porque se estaba acostumbrado, mire, deme la papeleta, usted no se mete. Entonces, eso es un mecanismo de transparencia que nosotros pusimos. Ya en la papeleta de este proceso que se está llevando a cabo actualmente, ya le agregamos nosotros el nombre del secretario y la firma. Esto es como uno de los mecanismos que estamos implementando para garantizar que el proceso sea transparente. Y para que no varíe, para que no haya resquemores de que hay algo chueco, como se quiso dar a entender,
se mantiene la misma figura que se ha traído todo el tiempo desde los periodos de los gobiernos anteriores a estas últimas dos administraciones. Es tener al sector laboral y patronal representados actualmente dentro del Consejo, a su vicepresidente y los dos vicepresidentes de los dos sectores dentro de la comisión de escrutinio, para que ellos certifiquen hoja a hoja quiénes son las personas, porque aquí le ponen los candidatos, propietarios y suplentes, el folio que nosotros damos, el sello de garantía, una rúbrica y ya el sindicato con sus datos y su sello. Pero eso no puede constituir un delito, la suplantación de firmas. Sí, ahí podríamos hablar de una falsedad material, ¿verdad? Alguien está haciendo una firma que no corresponde, ¿verdad? De una persona que no es la que ha firmado, ¿verdad? Obviamente, o sea, si es la misma secretaria, como se ha comprobado a través de las credenciales del Departamento de Organizaciones Sociales, muy difícilmente podrá tener en 2 o 3 años una firma diferente. Entonces eso es lo que se pudo observar, y debo aclararte quizás, Manuel, de que eso no es cuestión antojadiza, sino que en el instructivo nosotros tomamos a bien ponerlo así, a raíz de que el reglamento para elegir en su artículo 3 nos habla que es el secretario general quien debe firmar esa papeleta. Entonces nosotros la única forma de garantizar que el secretario general existe, ¿verdad? Y es una persona que está dentro de la junta directiva del sindicato, o sea, es él quien tiene que ir a recoger la papeleta para poder nosotros asegurarnos que él la va a firmar y poder de esa manera cotejar la firma que él deja al momento de retirar la boleta de votación dentro del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Cotejarla con la firma que aparezca en la papeleta ya votada. Entonces, por esta anomalía que se encontró, ¿verdad? Yo creo que el licenciado fue muy claro ahí al presentarla. Es importante decir en todas estas anomalías, en este tema de salario mínimo, tuvimos algunas sesiones con estos señores para abordar las propuestas y buscar un consenso para llevar, digamos, una decisión en el ajuste. Ellos, este movimiento laboral salvadoreño me pedía que yo les diera la credencial a la afiliación de un sindicato que se llama Citracot. Este sindicato es de la construcción, eran 49.000 afiliados. Entonces yo les dije, bueno, presenten el vínculo laboral, porque así lo establece el Código de Trabajo, y el DUI. Bueno, en realidad nunca presentaron el DUI ni la vinculación, digamos, laboral. Y eso ellos lo han demandado, diciendo que el ministerio estamos haciendo cosas indebidas. Lo que yo estoy haciendo es un ordenamiento y un control, porque no puede haber doble afiliación. Esas anomalías nos dicen mucho. Y 2, la cooperación española nos ha apoyado a, digamos, ordenar el Departamento de Organizaciones Sociales, y la Universidad Nacional, a través de un trabajo de tesis, nos trabajó la base de datos para cruzar la información. Por tanto, hay un registro que se está ordenando, y esto fue, digamos, a partir de mi llegada, al ver todas estas situaciones, de pedir, digamos, como requisitos el DUI, que eso a cualquier institución nos la piden. Y debido a esa situación, estos señores están manejando que como ministerio estamos dándole privilegios, violentando sus derechos. Y quiero aclarar, no es eso, solamente ellos fueron los que se pusieron en una situación que no les convenía y que les estábamos violentando sus derechos. El resto ha cumplido y está llevando todo con base a la ley. Tenemos que hacer nuestra última pausa comercial, ya regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Ahora estamos ya en la recta final de la entrevista de esta mañana de martes. Hemos estado conversando con representantes del Ministerio de Trabajo, también con el presidente del Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo, sobre este ajuste al salario mínimo y esta reestructuración del Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo. Ministra, ¿qué podemos concluir en ese tema ante los cambios que se están dando en el Consejo y también ante el ajuste que está pendiente que se ponga en marcha? Mire, ante todo la transparencia. El Ministerio estamos haciendo las cosas transparentes. En primer lugar, la representación laboral y empresarial se opusieron a que este tema se pusiera en agenda pública. Por el gobierno
hemos puesto en agenda pública de todos los medios de comunicación todo este proceso y así queremos que continúe. Este gobierno se está, estamos trabajando en realidad porque se sigan transparentando, siendo transparente con todos los procesos, los servicios que en este caso el Ministerio de Trabajo está llevando a cabo. Por eso es importante la participación del Tribunal de Ética Gubernamental en el escrutinio que se haga, también la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, y por supuesto yo me siento muy satisfecha de todo lo que estamos llevando a cabo, porque lo estamos haciendo en ese marco de la transparencia y la anticorrupción. Eso es importante que lo conozca la ciudadanía. Este tema nunca se había conocido como hoy esta gestión lo hemos colocado a la luz pública por ser un tema de interés nacional. Así que eso es, digamos, el proceso y la importancia de dar la información, de dar a conocer, porque si no las cosas se toman a discrecionalidad y la ciudadanía no conoce los procesos, los procedimientos, lo que en el pasado han sido situaciones oscuras, que esta decisión se ha tomado de manera discrecional. Ahora la ciudadanía tiene el apoyo, el respaldo para que se mejore un ajuste al salario mínimo. Yo creo que hacer una demanda ante todo este proceso, a mi juicio, no tendría, digamos, en este caso, cavidad en el sentido que todo está transparente y lo hemos hecho apegado a ley. Eso podría decir. ¿Qué tanto se podría dilatar el tema del ajuste? Porque muchos ciudadanos seguramente siguen a la expectativa de la propuesta que hizo el gobierno, de lo que se avaló en el Consejo. Mire, este proceso de escrutinio se lleva a cabo el 5 de diciembre. Yo espero que inmediatamente, igual, porque estamos casi finalizando también todas las audiencias, se nos finalizan las audiencias, inmediatamente pues habrá que retomar la discusión para que yo esperaría, ojalá, que a final de año las y los trabajadores puedan tener una decisión importante en el Consejo de un buen ajuste, pues retomando los criterios y los elementos de la Constitución y el Código de Trabajo que ya fueron aquí leídos y que es lo que mandata para poder llevar a cabo un ajuste al salario mínimo. Su conclusión, señor Rosales. Confianza a las trabajadoras y trabajadoras salvadoreñas que el empeño de la parte gubernamental es buscar un mejor ingreso, ¿verdad? Pero por supuesto somos responsables, no pasamos sobre los intereses de la empresa privada, entendemos la situación del país, tenemos claro el comportamiento que hay del crecimiento, pero la academia se ha pronunciado al respecto, Colproce, la UCA, el arzobispo. Estamos en un nivel de propuesta salarial de 300 que es viable, no va a generar un impacto. Aún esa tabla salarial de 300 nos deja todavía abajo de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica y solo cercanos con Nicaragua, que ya tuvo un incremento. Entonces yo diría confianza sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que están esperando su incremento, pero nuestro esfuerzo está encaminado a mejorar esa aprobación que se hizo tan baja de incremento salarial. ¿Su conclusión, señor Zúñiga? Sí, quizás aparte de confianza también paciencia, ¿verdad? Que quizás es una de las cosas más importantes que se deben tomar en cuenta y diría yo, como la señora ministra ya lo manifestó, una demanda tal vez contra el proceso que se está llevando a cabo o contra alguna aprobación que sea favorable para todos los trabajadores, ¿verdad? Del sector privado en nuestro país, sería en contra de los mismos trabajadores. O sea, no sería en contra del gobierno, porque el beneficio es para todos los trabajadores de lo que se quiere lograr. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este día martes. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que sigan con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.